contanos un poco sobre todo de lo que pasó en Dolores, sobre el tema del tornado. ¿Son predecibles? ¿Se puede tener idea de que algo así se está formando? Un tornado en verdad es algo que nosotros llamamos que es un fenómeno de mesoescala. Quiere decir que es un fenómeno relativamente pequeño. Tiene una dimensión de entre 50 y 200 metros y puede llegar a durar, en promedio duran 10 minutos. Esto quiere decir que también tiene una preparación muy rápida, o sea, se forman en pocos minutos. Lo que nosotros hoy en día podemos predecir son las condiciones favorables para que se formen tornados. Eso quiere decir que tiene que haber mucha inestabilidad en la atmósfera, que en Uruguay se ve por el ingreso de aire húmedo y cálido, y también tiene que haber un cortante de viento. Eso quiere decir que en diferentes niveles los vientos tienen diferente dirección o velocidad. Y eso es condición favorable. Por otro lado, hay países como Estados Unidos que lo que hacen es avisar cuando el tornado se está formando. Esto se hace utilizando radares, que son los instrumentos meteorológicos que pueden ver por adentro de la nube. Entonces, al ver por adentro de la nube, vos podés saber cuándo se está formando. Lo que tienen ahí es un sistema de radares que está conectado con los celulares de la zona y le avisa a la gente cuándo se está formando un tornado. Pero solo se puede saber unos minutos antes. O sea, con días de antelación se puede saber dónde van a estar las condiciones favorables, que es una región grande. Por ejemplo, ahora tenemos alerta en varios departamentos del norte. No se puede saber en qué punto. Teniendo el sistema de radares con el que nosotros no contamos, se podría saber unos minutos antes dónde exactamente se está formando. En ese caso se pueden salvar vidas, no, sí, yo no sé lo material. No sé tampoco si nosotros estaríamos preparados en este momento para salvar vidas. Yo no sé ahora en Uruguay qué podrías hacer sabiendo 10 minutos antes. Claro. A ver, Matilde, recién hablabas de la alerta que existe en este momento, ¿no? Que haya condiciones favorables para el desarrollo de un tornado en este caso no necesariamente significa que vaya a ocurrir. No, los tornados no son algo nuevo en Uruguay. Hay una imagen que no sé si se ve por ahí, de un científico de apellido Markowski, que él estudia la cantidad de días con condiciones favorables para tornados. Y nosotros, junto a Estados Unidos y otro lugar que creo que era una zona de China, estamos en uno de los 3 lugares donde hay en promedio la mayor cantidad de días con condiciones favorables para tornados. Por eso se hablaba del corredor, del pasillo. En estos últimos días se habló del corredor, de un pasillo que pasa por nuestro país con, bueno, probabilidades de la formación de estos fenómenos. Sí, nosotros por el clima que tenemos, por los vientos en niveles, que nosotros llamamos niveles bajos, que es entre 1000 y 2000 metros de altura, y también en niveles altos, alrededor de los 5000 metros, por los vientos que hay en general en esas alturas, ya dan condiciones favorables. Ajá. Matilde, y se da, porque los huracanes se dan en una determinada época, determinadas situaciones en determinada época. ¿Los tornados se dan ahora en esta época del año o se puede dar durante todo el año? No, hay 2 temas. Primero que hay mucha gente que lo confunde con huracanes y es algo totalmente diferente. Tiene nada que ver. Los huracanes son predecibles y acá nunca hubo. Hay una alerta que mandaron ayer que no sé a qué se debe, de que íbamos a tener un huracán, pero nunca hubo un huracán acá. No estamos en una situación muy diferente a otras que hayamos tenido. Pero hay zonas, por ejemplo, hay épocas en determinadas zonas, por ejemplo, en Estados Unidos, que son épocas de huracanes. Sí. Entonces lo que yo digo es de tornados. ¿También hay épocas de tornados o se puede dar durante todo el año? Estadísticamente la mayor cantidad de tornados se fue dando en este tiempo en verano. Pero eso no quiere decir que no se puedan dar. Ahora, por ejemplo, habíamos tenido durante varios días un ingreso de aire húmedo en los niveles entre 1000 y 2000 y un viento muy fuerte en 5000 metros de altura del oeste. Eso generaba el cortante, que era una de las condiciones serias, y también un ingreso de humedad. Ajá. Y eso se dio ahora. ¿Ese aire caliente que entró, de dónde entró? Viene del norte. Del norte. Húmedo y cálido. Se habla mucho de los cambios climáticos, ¿no? O sea, eso es una realidad también, por más que decías, Uruguay siempre tuvo la predisposición. ¿En los últimos años se ve que ha aumentado debido a los cambios? En verdad lo que aumentó son las comunicaciones. Nosotros hoy en día nos enteramos mucho más y mucho más rápido. Para saber si realmente aumentó la cantidad, deberíamos tener una estadística y hacer un estudio que no se ha hecho
Primero porque es muy difícil darse cuenta si realmente pasó o no un tornado. Al ser tan pequeño, en general pasan por lugares despoblados, pero por un tema de que en Uruguay la mayoría del país es despoblado. Claro. Entonces, en general, la gente no se entera y no quedan registros. Hay igual en el SINAE, en el sistema de emergencia, hay varios registros. Por ejemplo, en 2011 hay un registro de un tornado en Montevideo. No es muy fácil verificar si realmente fue un tornado, ni si no hubo mucho más que no nos enteramos. Ajá. Entonces, el estudio, como para saber durante mucho tiempo si hubo o no tornados y si están aumentando, no se hizo. El sistema de radares que decías, ¿no? Que se aplica en otras partes del mundo, ¿es muy costoso? ¿Es realmente muy difícil de implementar? Es costoso comprar los radares. Yo no sé exactamente cuántos se necesitarían en Uruguay, pero no son demasiados. A nivel país no sé si es tan costoso, ¿verdad? Lo que sí se necesitaría también es una preparación, una capacitación de gente, porque hoy en día, dado que no tenemos radares, tampoco sabríamos usarlos. Bien, Matilde, por lo que vos hayas podido conocer a partir de este fenómeno, ¿no? En cuanto a las características del mismo, intensidad del viento, la agresividad, digamos, ¿cómo lo calificarías, digamos? Ya sabemos que estamos ante un tornado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó exactamente con las consecuencias, por ver los daños que provocó? ¿Es un tornado normal? ¿Es un tornado de altísima intensidad? Digamos, ¿cómo lo calificarías? Yo creo que no se han medido, todavía no se hicieron los estudios necesarios, porque se ve destrucción de casas, por ejemplo, pero yo no puedo decir, no conozco cómo eran esas estructuras y no te puedo decir en función de esas casas cuánto pudo haber sido el viento. Supongo que se irán, el INUMET, el Instituto Nacional de Meteorología, supongo que irá haciendo más estudios para ver qué intensidad realmente tuvo. El hecho de que los camiones se hayan elevado por los aires, porque hemos visto camiones que están volcados, que volaron, montones de autos, ese es un dato importante para estudiar el evento. ¿Es normal que en este tipo de tornados pasen ese tipo de cosas? Un tornado puede llegar a tener 400 kilómetros por hora de viento. Si es normal o no es normal siempre depende del camión que sea, de por dónde haya transitado la gente. Se necesitan bastantes más estudios y datos. Y la otra pregunta que yo me hago desde el otro día, el hecho de que haya pasado por la ciudad de Dolores, ¿es un hecho fortuito? ¿Esto pasó porque tenía que pasar por ahí? ¿O la presencia de una estructura, de una ciudad, puede ser como un elemento que atraiga, digamos, de alguna manera el paso del fenómeno? Yo no he leído ningún estudio que relacione si los tornados pasan más en ciudades o en descampados. Yo lo que creo es que en general no nos enteramos, pero porque la mayoría de Uruguay no es ciudad. Bien, o sea que intuís más que se trata de un tema fortuito, de que pasó por Dolores porque pasó por Dolores. La nube estaba y podría haber sido ahí como a 10 porque viste kilómetros. que ellos han insistido con un fenómeno de características similares en el año 2012, que no fue tan destructivo porque precisamente pasó muy por el borde de la ciudad, ¿no? Pero como que llama la atención que en pocos años se haya repetido un fenómeno similar, ¿no? Hay varios registros, se fijan en la página del SINAE, hay varios. Por ejemplo, en el 2011 hablan de un tornado en Montevideo, en los accesos. Si fue o no fue, es difícil de... No sabés si se prevé a nivel de gobierno y demás empezar a hacer como se hace en Estados Unidos, abrir como una especie de ventana para advertir a la gente que existen determinados vientos y combinaciones que pueden llegar a provocar, por lo menos para advertir, sobre todo para el resguardo de las personas. Bueno, eso un poco se hace. Ahora, por ejemplo, en el norte hay una alerta naranja. Y quiere decir que están las condiciones. Ahora, ¿se puede hacer una predicción más certera? Yo creo que es un buen momento para dedicarle a recursos y tiempo a intentar hacer predicciones más certeras. Porque estamos lejos de otros países, quizá, ¿no? Sí, hay que dedicarle tiempo a educar a la población, a explicar qué fenómenos son comunes, cuáles no, cuáles pueden pasar, qué hacer en caso de que pase. Todo eso no estamos preparados. Y también un sistema de alerta yo creo que habría que desarrollar. Bien, para terminar, yo sí lo digo desde la ignorancia porque realmente no me acuerdo y no quiero provocar polémica ni nada, me dicen sí o no. El viernes a la tarde en Carmelo o en esa zona de Soriano, Colonia, el sur, el litoral,
¿había una advertencia naranja desde el punto de vista meteorológico? ¿O esto sorprendió también a las autoridades? Es decir, ¿alguien se acuerda qué pasó con Por lo que tengo entendido, No, había alerta con el amarilla. pronóstico? Alerta amarilla fue lo que Había un vimos. llamado de atención nivel amarillo, ¿no? Yo no estoy al tanto. La alerta, en verdad, el único organismo que puede dar la alerta Inumet. es el Inumet. Sí, sí, por Creo eso que había una preguntaba alerta cuál era amarilla Inumet. un llamado de atención hasta amarillo. donde recuerdo, pero de todas formas creo que también lo que pasa es que hay, ¿cómo decirlo? Un poco de descreimiento, ¿no? En las alertas. O sea, creo que falta que ganemos confianza en esa alerta, ¿no? Sí. Y que tomemos conciencia de que si es naranja, es fuertes vientos, y eso va a suceder y tomar las precauciones, porque creo que a veces las alertas no coinciden, ¿no? Porque obviamente a veces los fenómenos climáticos son también difíciles de ser Son certeros. cambiantes. Entonces hay como un poco, ¿no? De falta de conciencia de lo que se está Muy bien. diciendo. Sí, yo creo que falta mucha educación a la población y a la manera en la que se comunican las alertas. Porque a veces no se llega a transmitir el mensaje a la población de qué realmente está pasando. Es una alerta como tantas otras o no Claro. es. Y qué hacer es algo que no estamos preparados en este momento, pero Muy bien. deberíamos. Muy bien. Matilde, gracias por acompañarnos. Matilde Ungerovich, licenciada en Ciencias de la Atmósfera, que nos acompañó esta mañana para entender un poquito más de estos fenómenos que están ocurriendo y puntualmente lo que pasó en Dolores el viernes por la tarde. Bueno, consejos, mejor dicho, de Óptica Estela Genchuk. Les recordamos